estamos concluyendo ya en la carta el sufrimiento de los cristianos que están padeciendo por causa del nombre de Jesús. Así que en ese contexto es en el que nos encontramos en esta carta. Así que vamos a leer el verso 12 hasta el verso 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén por esta palabra que hemos leído. Hay una frase, hermano, que hace tiempo escuchamos o estudiamos o leímos, que los predicadores del pasado tenían tres objetivos en su predicación. El primer objetivo era humillar al hombre a través de la predicación. El segundo objetivo era exaltar a Cristo. Y el tercer objetivo era promover la santidad. Vamos a dar gracias pues por esta palabra que acabamos de leer y que podamos aceptarla y podamos ponerla por obra. Gracias pues te damos, nuestro Dios, por la palabra que acabamos de leer, que es tu palabra. Y somos altamente bendecidos al leerla y al escucharla. Que tu Espíritu Santo, nuestro Dios, pueda hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Hoy en nuestros días, hermanos, podemos nosotros ver el tema del sufrimiento cristiano como una bandera, si podemos decirlo así, para traer a muchas personas a las iglesias en nuestra actualidad. Hoy en día el sufrimiento de los hombres se usa de una manera incorrecta y se usa de la siguiente manera, de que se atrae a los hombres o a las mujeres para que encuentren en el cristianismo el fin de todos los sufrimientos. Sin embargo, pocas veces se habla de lo que realmente la Biblia habla acerca del sufrimiento bíblico o el sufrimiento, el padecimiento que padecen los cristianos. Pedro les aconseja, hermanos, en medio del padecimiento, algo que va en contra del pensamiento humano. Pedro les habla que cuando ellos estén padeciendo persecución o estén padeciendo por causa de Cristo, Pedro les aconseja totalmente todo lo contrario a lo que les aconseje, les daría consejo el pensamiento, la filosofía humana. Cuando leemos, y si gustan acompañarme para iniciar, el capítulo 1, verso 6, ¿por qué decimos que la carta de Pedro habla acerca del sufrimiento injusto del cristiano? Es por todos los versos que tocan este tema. El primer capítulo, en el verso 6, nos dice lo siguiente, si gusta buscarlo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente la carta: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y más adelante en el verso 19 dice lo siguiente: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ¿no? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y en el capítulo 3, verso número 9, encontramos las siguientes palabras acerca del sufrimiento del cristiano. Capítulo 3, verso 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. Y por último, en el verso 13 del mismo capítulo, dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, hermanos, el apóstol Pedro está ya por concluir esta carta que sirve de aliento a los cristianos que están sufriendo de cierta manera persecución. Nosotros hemos escuchado a través de la historia que muchos creyentes fueron puestos como ovejas al matadero y fueron muertos por el imperio romano. ¿Qué tenían ellos, hermanos, de especial que no podemos tener nosotros para poder dignamente aceptar lo que ellos estaban pasando? Así que Pedro, hermanos, les aconseja que en medio de ese sufrimiento, les aconseja varias cosas. Número uno, les aconseja que el padecimiento del cristiano no es una sorpresa. No es una sorpresa, no es algo extraño que suceda en la vida del cristiano. También les aconseja que en ese sufrimiento ellos tengan gozo, que no tengan vergüenza de padecer por causa del nombre de Cristo y que glorifiquen a Dios. Es todo lo contrario, hermanos, a lo que el pensamiento humano hace cuando sufre un hombre o una mujer. Y para iniciar, hermanos, yo les hago la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentaría usted, hermano, la persecución o el sufrimiento por ser llamado cristiano? Piense eso durante toda la predicación. ¿Cómo va usted a reaccionar cuando sea maltratado, cuando sea insultado o cuando le hagan un mal, pero por el nombre de Jesús? ¿Cómo es que nosotros como cristianos vamos a reaccionar bíblicamente ante la persecución o ante el sufrimiento que podamos tener en el futuro o que podamos estar pasando en el presente? Como dice ahí en el pizarrón, vamos a desglosar en estos versos en 3 puntos. Número 1, hermanos, los sufrimientos no son una sorpresa para el cristiano. Eso debe de ser algo que debemos de tener en mente. Número 2, hermanos, es la respuesta ante ese sufrimiento. Y por último, número 3, es la cláusula del sufrimiento. Así que comencemos pues en el primer verso, en el verso 12. Los sufrimientos, dice Pedro, no deben de causar sorpresa en el verdadero cristiano, en el verdadero creyente. En primer lugar, dice en el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo, el transmitir las palabras
las hace con mucho amor y les llama queridos hermanos, les llama amados. El apóstol Pedro, hermanos, quiere transmitir a estos cristianos que sufren que no se encuentran solos, no solamente que Dios está con ellos por todo lo que acabamos de leer, sino que el apóstol Pedro se pone en su lugar y sabe que estos cristianos necesitan palabras de consuelo, palabras de aliento, y por eso el sentir del apóstol Pedro es un sentir amoroso, como si fuera el sentir de un padre hacia el hijo o de un pastor hacia su iglesia, y Pedro les llama amados. Todo lo que les voy a decir, amados o queridos hermanos, es lo mejor que pueden ustedes hacer en medio del sufrimiento. Así que, hermanos, encontramos en el verso 12 la palabra sorpresa. La palabra sorpresa. ¿Qué es la sorpresa, hermanos? Es una alteración emocional. Pedro les dice, amados, no se sorprendan por algo que puede para ustedes parecer algo inesperado. Así que la palabra sorpresa, hermanos, es una alteración que cambia nuestras emociones cuando sucede algo inesperado. Pedro les dice, amados, no debe ser sorpresa la prueba de fuego que les ha sobrevenido. ¿Y por qué Pedro dice eso? Puesto que Jesús dice, hermanos, lo siguiente en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan 15, Jesús le dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido primero. Es una base que Jesús dijo mucho antes de que los cristianos empezaran a padecer persecución, y Pedro lo sabe. Así que Pedro les dice, no debe de sorprender el fuego de prueba que los ha sobrevenido. Si a mí, dice Jesús, me aborrecieron antes que a vosotros, no es sorpresa. Si fueran del mundo, dice el Señor Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero lo que trato de decir, hermano, en el verso 12, es que el cristiano no es ya de este mundo, y por ya no ser de este mundo, el mundo va a aborrecer a los cristianos. No debe ser sorpresa, pues, el ataque hacia el cuerpo de Cristo. En primer lugar, pues, Pedro les dice acerca de los sufrimientos que no deben de causar en ellos sorpresa. No es sorpresa. Cuando los cristianos fueron perseguidos, ellos de antemano sabían lo que iba a suceder. Hermano, cuando a usted o a mí, por causa del nombre de Jesús, somos de cierta manera perseguidos, lo primero que debe de estar en nuestra mente es que eso no es ninguna sorpresa. Debemos de estar conscientes que no estamos en un mundo que aborrece el cristiano o el cristianismo. En segundo lugar, hermanos, no solamente Pedro les dice, no se sorprendan de ese fuego de prueba que ha de venir como algo extraño. El sufrimiento del cristiano, Pedro les dice, hermanos, que es una prueba. Les hacía una pregunta al inicio: ¿cómo va usted a enfrentar el sufrimiento o las pruebas? ¿Cómo debe ser visto el sufrimiento, hermano? O como dice el apóstol Pedro, como una prueba. El sufrimiento o la persecución en el cristiano simplemente es una prueba, y es una prueba de fuego. ¿En qué sentido, pues, Pedro dice es una prueba de fuego? Vamos a buscar en el primer capítulo para dar la respuesta. ¿En qué sentido Pedro menciona el fuego como prueba? Si buscan el primer capítulo de Pedro, versos 6 y verso 7.
El sufrimiento visto pues como una prueba. Ya vimos que no es una sorpresa, no debe ser una sorpresa el sufrimiento, pero también el sufrimiento debe ser visto como una prueba. Dice el verso 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Bien, hermanos, pues Pedro les dice a estos hermanos que el sufrimiento es una prueba, y esa prueba parece que es probada por el fuego, y hace referencia, hermanos, a algo muy precioso que es el oro, el metal, el oro. Pues Pedro les dice, más valioso es la fe probada. Pedro les dice, el oro mantiene impurezas. Cuando es sacado del cerro o de la tierra, ese oro, para llegar a ser hermoso y para llegar a ser valioso, es pasado por el fuego, es purificado. Así que Pedro les dice, su sufrimiento tienen que verlo como una prueba. ¿Y quién está probando la fe, hermanos? Pedro les dice, pues es Dios probando su fe. Así que el propósito de la prueba, hermano, dice Pedro, es refinar la fe para que se pueda ver algo como más valioso que el oro. La fe, pues, hermanos, es probada en medio del sufrimiento, es probada en medio de la persecución con un propósito. El propósito, hermanos, es purificar nuestra fe. Por eso el cristiano, la persecución, la prueba, el sufrimiento lo tiene que ver como una prueba. Y tiene que ver esa prueba, Dios está probando la fe. No debe ser algo extraño, dice el verso 12. No debe ser algo extraño. No debe ser algo insólito o raro. El cristiano que sufre tiene que ver su sufrimiento, como decimos, como una prueba, pero también no lo tiene que ver como algo extraño, como algo accidental o como algo que está fuera del control de Dios, o como algo extraordinario, pues. Más bien tiene que ver, el cristiano que sufre tiene que ver que ese padecimiento tiene un propósito. El propósito es lo que decíamos con el fuego, es fortalecer la fe. Es separar, hermanos, la fe fingida con la fe verdadera. Así como el fuego, pues, prueba el oro, las pruebas en el cristiano prueban su fe para purificar la fe, para fortalecer la fe. Como segundo punto, hermanos, vemos en el verso 13 cuál es la respuesta del cristiano en el sufrimiento. Y Pedro, hermanos, invita a sus lectores a dar una respuesta al sufrimiento en el verso 13. Dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cómo pues debe responder el cristiano en medio del padecimiento? La respuesta es muy sencilla, deben estar gozosos. Qué extraños son esas palabras. De veras que estas palabras son algo muy sobrenatural. ¿Cómo es posible, dicen las personas que no conocen a Dios, que en medio del sufrimiento Dios pida gozo, Dios pida alegría? El mundo ve el sufrimiento como algo negativo, mas el cristiano lo ve como algo positivo. Y dirán las personas, bueno, que ustedes se han vuelto locos,
Porque ¿cómo es posible que tu sufrimiento lo veas con gozo? La respuesta, hermano, pues está en el mismo verso, en el verso 13. Hermano, cuando usted ha sufrido en el pasado, cuando usted y yo sufriremos en el futuro, debemos de tener este pensamiento. Ese sufrimiento será usado para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. ¿Cómo podemos pues gozarnos en medio del sufrimiento? La respuesta es, hermanos, porque somos participantes del padecimiento de Cristo. Y ahí está el misterio. Ahí está el misterio. ¿Qué significa ser participantes de los padecimientos de Cristo y que eso produzca en nosotros gozo? ¿Será acaso, hermanos, o Pedro dice, ¿será acaso que los sufrimientos de Cristo estuvieron incompletos? ¿Será acaso que no bastó el sufrimiento de Cristo? La respuesta es obvia, por supuesto que no. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue completo y nada más. En Juan 19:30, hablando de esta pregunta, significa que el sufrimiento de Cristo está incompleto, que necesita todavía que el cristiano sufra para recibir lo que es la salvación. Por supuesto que no. Juan 19:30, si gusta usted leerlo, estamos hablando porque Pedro dice gozaos en medio del sufrimiento, y Pedro da la respuesta: por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y estamos hablando con esta pregunta, ¿significa que el sufrimiento de Cristo está incompleto? La respuesta es no. Y en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Y esta palabra, hermanos, del griego que conocemos mucho de memoria, la palabra tetelestai, que significa consumado es, esta palabra, hermanos, era usada cuando una deuda había sido pagada, cuando un siervo había hecho un trabajo para su amo y el siervo había completado su tarea o su labor, o también cuando un artista había terminado su obra. La palabra era consumado es, o era tetelestai. También era utilizada cuando el sacerdote inspeccionaba ese cordero de un año para el sacrificio, y al final este sacerdote decía consumado es, o sea, terminó el trabajo, terminó la obra. Cuando Cristo al morir, hermanos, declaró esas mismas palabras, su obra había sido completa y había sido pagada. Había cumplido él toda la ley, él había cumplido esa rectitud que nadie de nosotros pudo haberla cumplido. Así que cuando Cristo muere en la cruz, dice, todo quedó cumplido y todo quedó listo para la redención del pueblo de Dios. Y Spurgeon dice, hablando de esta frase, hermanos, dice que esta palabra consumado es una gota de tinta en un océano de significado. Es una palabra muy pequeña, hermanos, pero que tiene un significado enorme en nuestras vidas, o en la vida o en el propósito de la redención. Cuando Pedro dice gócense por ser partícipes de los padecimientos de Cristo, no está diciendo que
La obra de Cristo todavía tiene que ser completada. Cuando leemos Isaías 53, hermanos, que Jehová es quien pone el pecado de nosotros en Cristo y que Jehová es quien castiga a su Hijo por llevar nuestro pecado, nosotros podemos admirar que su trabajo fue completo una sola vez y para siempre. ¿Cómo pueden pues estos cristianos tener un gozo y ser participantes de los padecimientos de Cristo cuando el mismo Jesús dijo: consumado es? La respuesta, hermanos, es sencilla. La respuesta es que cuando el cristiano sufre, simplemente se está identificando con Cristo. Cuando la iglesia sufre, la iglesia se identifica con Cristo, pues Cristo sufrió por cumplir la voluntad de Dios. El cristiano, cuando sufre, puede tener un gozo, hermano, un gozo porque está sufriendo por causa de aquel que cumplió la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, el cristiano se goza en el sufrimiento porque se está identificando con los padecimientos de Cristo. Cuando los discípulos de Jesús hablaban, hermanos, el mensaje, ellos fueron participantes de Cristo. Cuando ellos sufrieron por causa del mensaje, ellos fueron participantes de Cristo por la sencilla razón de que se estaban identificando con aquel que les había salvado. En Hechos 5:41 se nos cuenta la historia de Pedro y de Juan. Ellos salen de un concilio y ellos fueron azotados, ellos fueron insultados, mas sin embargo ellos se alegran de ser merecedores de padecer por Cristo o de ser dignos de padecer por Cristo. ¿Por qué, hermanos? Pues por la sencilla razón de que están siendo partícipes de Jesucristo. Ellos están hablando del mensaje, ellos están sufriendo el mensaje, por el mensaje ellos se están identificando con Cristo. Pedro les dice: gozaos pues en medio del sufrimiento, por ser participantes de Cristo, de los padecimientos de Cristo. Así que Pedro les dice: alégrense, porque en medio del sufrimiento pueden recordar ustedes la segunda venida de Cristo. Hermanos, Pedro sabe, pues Pedro les habló de la segunda venida en los versos anteriores. Pedro les dice que cuando se manifieste el Señor Jesucristo en gloria, cuando vean los cristianos venir a Cristo como el Rey de la Gloria y vean su majestad, causará un gozo enorme al ver a Cristo. Lo mismo Pedro les dice: de la misma manera que va a ser el gozo por ver bajar al Rey de Gloria, de la misma manera gozaos pues cuando ustedes sufren. El mismo nivel, dice Pedro, cuando sea esa alegría cuando vean o veamos al Rey de Gloria venir, debe de ser la respuesta al sufrimiento del cristiano, con esa intensidad de gozo. Así que en el verso 14 Pedro les dice que hay una bienaventuranza para los que sufren vituperios. Verso 14: alegraos en medio del sufrimiento. Y dice el 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En el verso 14, hermanos, encontramos una recompensa si son insultados por
ser llamados cristianos, o por ser llamados cristianos. Dice el verso 14, si sois ustedes vituperados. ¿Cuál es el insulto, hermanos, a los que ellos estaban haciendo, a los que ellos estaban haciendo objeto en esta parte del verso 14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo. ¿Cuál era la ofensa, pues? Vituperados significa insultos. ¿Cuál era esa ofensa para poder ser llamados bienaventurados? La ofensa, hermanos, o el insulto era por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo. Hermanos, el nombre de Cristo era objeto de desprecio o de burla. ¿Cuál era pues entonces ese insulto a los que ellos eran expuestos? Ser llamados cristianos. Ser llamados cristianos, o ellos eran insultados por ese nombre de Cristo. El nombre, pues, a lo que se refiere, era una cualidad de desprecio y despectiva. Vamos a buscar Hechos 5:41 para ver dónde se menciona esta palabra nombre. Bienaventurados sois cuando son insultados por causa del nombre. Hechos 5, verso 41. Hablando de Pedro y de Juan. Dice el verso 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y Hechos 9, verso 16. Hechos 9, verso 16. Hablando de la conversión del apóstol Pablo, dice lo siguiente: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que volviendo al verso 14, dice Pedro: si sois insultados o sois despreciados por el nombre de Cristo, bienaventurados son. Bienaventurados son. Dichosos pues por ser insultados por ese nombre, el nombre de Cristo. Recordando pues que el nombre de la palabra cristiano en esta época era una palabra que causaba de desprecio a los que se les catalogaba cristianos. ¿Por qué somos bienaventurados, hermanos? ¿Cuál sería la respuesta siguiente? Dice Pedro: si sois vituperados por causa del nombre, o sea, por causa del nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Bienaventurado, ¿cuál es ese que nos hace ser dichosos, o que Pedro le está diciendo cuando son insultados por ser llamados cristianos o por el nombre de Cristo? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cómo entender esto, hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de los insultos? ¿Cómo entender que somos dichosos porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre nosotros, si Pedro anteriormente sabe que tienen el Espíritu de Dios en ellos? ¿Cómo Pedro puede explicarles a estos hombres que están padeciendo vituperio que en medio de ese vituperio son bienaventurados, son dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos? ¿Cómo poder entender esa parte si sabemos que ellos, igual nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Vamos a ver dos ejemplos para poder entender esta frase de que el Espíritu de Dios reposa sobre el cristiano que sufre insultos o que sufre persecución.
Vamos a buscar como ejemplo Hechos 7, verso 54, para poder entender esta frase. Hechos capítulo 7, verso 54. Dice el verso 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando leemos la historia, hermanos, de Esteban, que Esteban está siendo insultado por causa del nombre, por causa de Cristo. Cuando leemos que Esteban está presentando el mensaje y las autoridades en ese concilio están despreciando el mensaje, están despreciando al mensajero, en otras palabras, están despreciando a Cristo, y leímos que los dientes de ellos crujen o rechinan de ese odio hacia Esteban. Agarran a Esteban, lo maltratan y lo sacan para ser muerto con el método de apedreamiento o lapidación, perdón. ¿Cómo podemos entender que el glorioso Espíritu de Dios reposa en ese momento sobre el cristiano que está siendo maltratado? La respuesta la vemos en ese clima que Esteban está pasando, está padeciendo, cuando dice Esteban: veo el cielo abierto, veo la gloria de Dios, veo a Jesús que está a la diestra de Dios Padre. Lo que Pedro trata de decir, hermanos, es que en ese momento de sufrimiento son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos de una manera especial, fortaleciendo en ese momento la vida del que está siendo maltratado y que está siendo perseguido. En otras palabras, hermanos, Dios da una valentía al cristiano en ese momento que está sufriendo por causa de Cristo, de una manera especial, si lo podemos decir así. El cristiano ve la majestad de Dios, la majestad de Cristo, y eso lo hace, hermanos, tener una fortaleza especial que no la tenía en el pasado. En ese instante que Esteban iba a ser apedreado, Dios infunde en él una fortaleza sobrenatural, una valentía que dice: veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios, veo la gloria de Dios, y por eso pudo Esteban decir: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Es algo especial en el cristiano que sufre
Es el Espíritu glorioso de Dios quien lo arropa, hermanos, fortaleciendo su vida para que su fe no desmaye. Por eso Pedro dice: si sois insultados por el nombre de Cristo, dichosos pues, porque ustedes van a experimentar una fortaleza y una valentía que nunca han experimentado en sus vidas hasta que no se presente la persecución. Por eso nosotros, cuando leemos que John Hus fue quemado en ese juicio, hermanos, porque John Hus está cantando cánticos, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Y conocemos la historia, hermanos, que los cristianos mueren gozosos y mueren cantando himnos o cantando cánticos espirituales, y podemos decir: ¿cómo es posible que ellos reaccionen de esta manera? La respuesta es porque el Espíritu glorioso de Dios les está fortaleciendo de una manera tan especial que les da valentía para sufrir por causa de Cristo. Por eso Pedro dice: dichosos son, porque Dios va a fortalecer sus vidas en el momento más fuerte de la prueba. Ciertamente, dice el verso 14, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En medio del sufrimiento, hermanos, los que causan el sufrimiento a los cristianos, lo que hacen es blasfemar. Pero por otro lado, las que supuestamente son las víctimas glorifican a Dios en medio del sufrimiento. En el verso 15 encontramos la tercera parte, pues, de este tema. Así que dice: ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro pone una cláusula del sufrimiento. La primera es sufrir justamente como culpables, como verdaderos culpables. Y la segunda es sufrir injustamente, o sea, siendo inocente. Y Pedro, en el capítulo 2, verso 14, si gustan buscarlo, capítulo 2, verso 14, Pedro está hablando del sometimiento a las instituciones humanas, ya sea al rey como a superior. Dice el verso 14: ya a los gobernadores como por él enviados por castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo que Pedro dice, hermanos, a estos cristianos es que deben de evitar padecer como homicidas, como ladrones o como malhechores, o por entremeterse en lo ajeno. Pedro dice: este tipo de sufrimiento debieran ustedes evitar, puesto que Dios ha establecido autoridad para el castigo de este tipo de personas. Y Pedro le dice: si ustedes padecen justamente por estas razones, el nombre de Cristo ciertamente ya no es glorificado, más bien es blasfemado, y el justo y el sufrimiento es algo justo. En el verso 16 es todo lo contrario. Pero dice: si alguno padece como cristiano, hay dos cosas que hacer. Número uno, no avergonzarse, sino glorificar a Dios. Hay dos polos opuestos en el sufrimiento. Uno es por la culpabilidad y el otro es por la inocencia. En Hechos 11:26
Si gustan buscarlo, Hechos 11:26. Encontramos la primera vez que se les nombra a los creyentes cristianos. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y cuando pensamos en este verso, hermanos, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y cuando leemos el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que dice el verso, hermanos, 26, es que los cristianos no se autonombraron cristianos. Más bien, se les catalogó cristianos por los no creyentes como una manera de desprecio y como una manera de insulto. Por eso el texto dice: si padecen como cristianos, que eso no sea algo vergonzoso. A través del libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos 6, se les llama a los cristianos, o ellos mismos se autollamaban discípulos, no se llamaban cristianos. En Hechos 4:32 se autollaman creyentes, y en Hechos 9, hermanos, se autollaman los que pertenecen al camino o los seguidores de Cristo. Así que cristianos, hermanos, era un título despectivo, un título que causaba supuestamente vergüenza, pero más adelante los creyentes adoptaron el título de cristianos con gran orgullo, con gran orgullo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pedro sabe que en el momento del padecimiento, en el momento de las burlas, del desprecio, la vergüenza, hermanos, es un motivo para no dar testimonio de Cristo. En el momento de la burla, del desprecio, y creo que cada uno de nosotros ha sentido burla o ha sentido desprecio, somos tentados a tener vergüenza, y esa vergüenza es un motivo para no dar testimonio de Cristo. Mas Pedro dice: no se avergüencen de ser o de padecer como cristiano, sino por el contrario, glorifiquen a Dios por ello. Por un lado, es una burla el ser cristiano. Por otro lado, los cristianos ven eso como una gran bendición que causa glorificar a Dios. Pedro anima pues, hermanos, a estos hombres que lejos de avergonzarse, le den la gloria por llevar ese título de cristiano. Y podríamos decir, para concluir, se dice muy fácil, o se lee muy fácil, cómo debemos reaccionar nosotros ante el sufrimiento. Es muy fácil, podríamos decirnos, o decirle a Pedro nosotros, en la aplicación que vamos a hacer. Podemos nosotros decirle: Pedro, se te hace muy fácil decir, los sufrimientos no deben ser una sorpresa, los sufrimientos no deben de ser algo extraño, los sufrimientos hay que enfrentarlos con gozo, los sufrimientos hay que verlos como una prueba, los sufrimientos hay que verlos como una bienaventuranza, porque el Espíritu de Dios va a reposar en nosotros de una manera especial al fortalecer nuestra vida. Podemos nosotros decir, hermano, incluso decir al predicador o al maestro: es muy fácil decir, gozaos en medio del sufrimiento, cuando tú no estás padeciendo.
Podríamos nosotros, hermanos, ser tentados a decir lo que dice Pedro es algo imposible de llevarlo a la práctica. Podemos nosotros ser tentados a decir es la palabra de Dios, es el consejo de Dios, pero sería para mí algo imposible llegar a hacerlo. Por supuesto, hermano, para nosotros sería algo imposible estar gozosos en medio de la persecución y en medio del sufrimiento, hermano, pero para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y haciendo la aplicación para nuestras vidas, hermanos, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro se avergonzó de Jesús. Él sabe lo que es hablar de vergüenza por causa del nombre. Pedro está muy consciente al dar el consejo de parte de Dios sobre lo que es sentir vergüenza por causa del nombre de Jesús. Pedro sabe muy bien. Pedro, hermanos, después de que su fe fue probada, en Hechos 5:41, Pedro es oro. Y Pedro está contento de haber sido tenido por digno de padecer insultos por causa del nombre. Ahora Pedro ya no se avergüenza, ahora Pedro se pone contento, se pone alegre de ser merecedor o ser digno de padecer por causa de Cristo. Y todo eso, hermanos, por el poder de Dios aplicado a nuestras vidas. Pedro, cuando da el consejo, es porque él sabe de lo que está hablando. La aplicación para finalizar, hermanos. ¿Cómo usted ha enfrentado pues el sufrimiento por causa de Cristo en el pasado? ¿Lo ha hecho de una manera que reniega? ¿O el sufrimiento lo hace querer tirar la toalla? ¿Cómo enfrenta usted el sufrimiento por causa del nombre de Jesús? ¿Lo hace de la manera humana o lo hace de la manera sobrenatural? Lo que sí podemos nosotros es estar 100% seguros que en medio de cualquier sufrimiento que vayamos a padecer o que hemos padecido, debemos estar 100% seguros que Cristo ha sido nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro castillo en medio de la tormenta. De eso debemos de estar 100% seguros y pedirle a Dios que nos enseñe a enfrentar cualquier sufrimiento con gozo, con esperanza, de que todo lo que Dios hará en nuestras vidas será para nuestro beneficio, para nuestro beneficio. Y poder decir, hermanos, como Esteban dijo, en medio del clima de su sufrimiento, poder ver la gloria de Dios ante todo y ser fortalecido por el Espíritu de Dios. Al momento, si Dios nos concede la oportunidad de morir en una cama de hospital, si Dios nos concede esa gracia, al momento de morir, que nuestras palabras sean: veo pues a Cristo, veo pues su gloria. Que esas sean nuestras últimas palabras
porque en ese momento recibiremos fortaleza de parte de Dios, como la recibió Esteban y muchos hombres que murieron por causa de Cristo. Nunca estuvieron solos ni se avergonzaron, porque glorificaban a Dios por ser considerados o merecedores de sufrir por causa del Hijo de Dios. Oremos a Dios. Nuestro Dios, te damos las gracias porque tu palabra es verdad. Si tu palabra dice, Señor, que nosotros en medio de la persecución debemos de responder con gozo, con alegría, con esperanza, porque nuestro padecimiento es una prueba y nuestra fe está siendo probada como el oro se prueba, para fortalecer al final la fe de cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque las palabras de Jesús son y serán una realidad en nuestras vidas. Bienaventurados somos cuando por su causa seamos nosotros aborrecidos. Le pedimos a nuestro Dios que nos dé o nos haga estar conscientes de que vamos a sufrir, y eso no será una sorpresa. Que nos haga estar conscientes de que seremos aborrecidos por tu nombre en este mundo. Y que en medio de esa prueba, en medio de esa persecución, estarás tú como fiel refugio, dándonos fortaleza a cada uno de nosotros. Ayúdanos, nuestro Dios, ayúdanos pues a que las pruebas podamos verlas como una bendición para nuestras vidas. Es algo que es todo lo contrario a lo que nuestra humanidad pudiera pensar. Ayúdanos pues a entender que las cosas que nos han sucedido en el pasado, en el presente o en el